La relación entre sentimiento amoroso y creación, y más particularmente en el caso de la poesía, parece tan evidente que no necesita demostración. Y aunque podrían alegarse excepciones como la poesía de Extremo Oriente, en las que la naturaleza, al paso del tiempo, las sensaciones, reemplazan como fuente de inspiración al sentimiento amoroso, abandonado en el terreno de lo indecible, lo cierto es que, aun limitándonos a nuestra lengua y a poetas tal vez más conocidos por su tratamiento de otros temas, basta pensar en Juan Ramón, García Lorca, Alberti, Neruda, Aleixandre, para que inmediatamente nos vengan a la memoria sus poemas de amor. Y no será difícil establecer una correspondencia entre tales poemas y las experiencias amorosas que los originaron. Pues bien, en el caso de Nazım Hikmet, el gran poeta turco nacido en Salónica el 15 de enero de 1902, la relación entre sentimiento amoroso y creación puede rastrearse en toda su obra y alcanza su más alto grado en sus últimos poemas. Pues, habiendo abandonado prácticamente la poesía a mediados de los años 50, coincidiendo con su exilio en la URSS y su participación en el Movimiento por la Paz, en 1959, año en que conoce a Vera, con quien contrae matrimonio al año siguiente, vuelve a la poesía. Y es en esos últimos años de su vida cuando nos brinda buena parte de sus mejores poemas. Si durante los años anteriores había puesto su inspiración al servicio de su ideal comunista y de su militancia en contra de la carrera armamentista, algunas de sus composiciones alcanzaron un merecido eco, como La Niña, inspirada en la tragedia de Hiroshima, que fue musicada y cantada por Pete Seeger. En estos últimos años de su vida, las composiciones de contenido político van cediendo paso a otras de muy depurado lenguaje, dominadas por los sentimientos del amor, la nostalgia, la proximidad de la muerte. En 1921, es decir, cuando el poeta apenas tiene 19 años, viaja a la URSS en compañía de su amigo Banu, en busca de nuevos horizontes y huyendo de la guerra, el conservadurismo y un feroz anticomunismo. Allí se establecen en Moscú y se dejan arrastrar por la euforia revolucionaria y la eclosión artística del momento. Un grupo de amigos turcos, estudiantes en la Universidad Comunista de Trabajadores del Este, forman una pequeña comuna, a la que en el otoño de 1922 se agrega Nuset, una antigua conocida de Nazim, con quien enseguida contrae matrimonio, lo que les da derecho a una habitación propia. Sin embargo, su unión con Nuset no duró mucho y a fines de 1923, tras el regreso de la joven a Turquía, puede darse su relación por finalizada. De todas las relaciones que sostuvo Nazim, esta fue sin duda la que menos huella dejó en su vida y en su obra. Son los años en que Mayakovsky en la poesía y Meyerhold, Stanislavski y Bajantov en el teatro, los dos géneros que más atraen al joven Nazim, rompen los viejos moldes, y son también los años de aprendizaje del poeta, cuya relación con Nuset tuvo probablemente más de camaradería que de apasionada relación. En diciembre de 1924, el poeta regresa a Estambul y se integra en la redacción de Aydınlık, Claridad, la revista teórica del Partido Comunista, definitivamente cerrada en febrero de 1925, coincidiendo con las medidas excepcionales adoptadas por el gobierno tomando como pretexto el alzamiento kurdo capitaneado por el jeque Said. Al mes siguiente, los redactores de Aydınlık y un numeroso grupo de militantes de izquierda fueron detenidos y procesados, y el propio Nazım Hikmet, aunque logró eludir la cárcel huyendo a Esmirna y pasando a la clandestinidad, fue condenado a 15 años de cárcel, por lo que en septiembre de 1925 volvió a escaparse a la Unión Soviética.
Sin embargo, la situación en la URSS ya no era la misma, y aunque participó en la creación de un teatro estudio, la compañía Metla, esta se disolvió en marzo de 1927, al poco de concluir los trabajos del 15º Congreso del PECUS, que selló la victoria de los principios propugnados por Stalin. Durante esta segunda estancia se sabe que Nazim convivió con Lena Yurchenko, una joven dentista, pero su relación, al igual que la mantenida años atrás con Nizet, fue pasajera. En julio de 1928, Nazim Hikmet regresa a Turquía, pero es detenido en la frontera y tras 6 meses de prisión preventiva es condenado a 3 meses de cárcel y consiguientemente puesto en libertad. La represión que se cebó en aquellos años contra los comunistas, amparada en los poderes omnímodos de Mustafa Kemal y del Partido Republicano del Pueblo, provocó la desorganización del movimiento y la aparición de diversas fracciones. A comienzos de la década de 1930, Nazim Hikmet y otros camaradas fueron expulsados, acusados de actividades antiestalinistas y de desviacionistas burgueses por preconizar una mayor democracia interna y cuestionar la infalibilidad de las orientaciones de la Comintern. Entretanto, en abril de 1929, había publicado 835 líneas, una colección de poemas de corte constructivista que alcanzó 2 ediciones, y antes de acabar ese mismo año, la Gioconda y Silla U. Por aquellas fechas se sumó a la redacción de El Mensual Ilustrado, una revista de concepción vanguardista que aglutinó a un grupo de escritores y artistas empeñados en derribar los ídolos, según la fórmula acuñada por Nazim en una célebre serie de artículos que provocaron un considerable revuelo y le costaron la feroz animadversión de ciertos personajes influyentes que se sintieron retratados en aquellos ídolos con los pies de barro. Como si Nazim presintiera la amenaza de la cárcel, despliega una incesante actividad creadora. En 1930 publica 2 nuevos poemarios, Barán 3 y 1 más 1 igual a 2. Este último escrito a la limón, lo que frecuentemente se olvida, con Nail Chakir-Khan. En 1931, La ciudad que perdió la voz, ilustrada por Abidin Dino, y en 1932 una antología de poemas, Telegrama Nocturno, y ¿Por qué se ha suicidado Banerjee?, una composición que guarda muchos paralelismos con la Gioconda y Silla U por su libérrimo estilo y la alternancia de verso, prosa y diálogo, que en cierta manera prefiguran ese nuevo género o esa ausencia de género que se propone fundar con su obra más ambiciosa, que redactaría durante los años de cárcel, Paisajes humanos de mi país. También escribió teatro. Kafatası, Bir Ölü, Una casa de muerto, fueron estrenadas en Estambul en 1932, y hasta el libreto de una opereta, Solo es un sueño, estrenada en diciembre de 1934 para la cantante Semiha Berksoy, con quien mantuvo un breve romance. Es en estos años cuando conoce a su segunda mujer y uno de los grandes amores de su vida, Piraye, una joven pelirroja de apenas 22 años, con 2 hijos cuyo marido la había dejado, con tan solo 19 años y embarazada de su segundo hijo, para seguir su carrera artística. Con múltiples intereses, pues tocaba el piano y escribía, aunque acabó encaminando sus pasos por el mundo del cine en París. Pero su relación en aquellos años de crisis que siguieron a la Gran Depresión estadounidense, las familias de Nazim Hikmet y de Piraye compartían un espacio sabí a las afueras de Estambul, truncada en marzo de 1933, pocos meses después de la publicación de Telegrama Nocturno, que fue secuestrado con la detención de su autor, se fortaleció durante la estancia de Nazim en la cárcel, como revelan sus escritos carcelarios. Tras pasar más de 8 meses en prisión preventiva, Nazim fue acusado en unión de 23 camaradas
de asociación ilegal y de pretender implantar en Turquía el régimen de los soviets. Durante el juicio, celebrado en Bursa en noviembre de aquel año, el fiscal reclamó la pena de muerte para los acusados, como refleja un emotivo poema enviado por Nazim Piraye. Algo más de un año después, tras su puesta en libertad gracias a la amnistía, promulgada en agosto de 1934 con ocasión del 10º aniversario de la República, ambos retomaron su vida en común y contrajeron matrimonio en enero de 1935. Durante los escasos meses que pasó en libertad, sabiendo que ningún periódico le abriría sus puertas, Hikmet, gracias a la solidaridad de Muhsin Ertuğrul, uno de los directores de cine más activos en aquellos años de transición al cine sonoro, pudo trabajar escribiendo guiones, doblando películas, participando en los rodajes como ayudante de dirección de Ertuğrul e incluso dirigiendo él mismo la realización, como en los documentales Sinfonía de Estambul, Sinfonía de Bursa y el largometraje Hacia el Sol. Nazim, que en aquellos años de la década de 1930, marcados por el ascenso de los fascismos en Europa, sufre un doble ostracismo apartado de la prensa, en la que tiene que resignarse a colaborar bajo seudónimo, y apartado del sector mayoritario del Partido Comunista Turco, que lo considera un desviacionista burgués, no por eso abandona su impulso militante y escribe 2 largos poemas narrativos que pueden considerarse auténticas obras maestras en su género. Cartas a Taranta Babú sobre la invasión de Etiopía por las tropas de Mussolini, publicado a finales de 1935 y recogido en Común, la revista animada por Luis Aragón en marzo de 1936, y La leyenda del jeque Bedreddin, publicada en 1936, en la que recoge la revuelta de signo antifeudal que en el siglo XIV protagonizó la secta Simaví, constituida por musulmanes, judíos y cristianos. Otro aspecto más del compromiso de carácter antifascista del autor lo constituye el largo poema titulado Rumbo a Barcelona en el barco del desdichado Yusuf, publicado a finales de 1937, coincidiendo con el avance de las fuerzas nacionalistas que estuvieron a punto de tomar Madrid y la entrada en combate de las brigadas internacionales. Es a finales de 1937 y comienzos de 1938 cuando se gesta una auténtica conspiración contra Nazim Hikmet, con el objetivo de acallar su voz de por vida, para lo cual era necesario sustraerlo a la jurisdicción civil y entregarlo a la militar. El motivo, aunque de extrema inconsistencia, lo brindan un grupo de alumnos de la Academia Militar apasionados por la literatura y de ideas progresistas, a quienes en el curso de un registro se les descubren algunos libros del poeta. A pesar de tratarse de libros legalmente publicados que podían adquirirse libremente, la jurisdicción militar inicia un proceso contra Nazim Hikmet y 20 alumnos de la Academia Militar, en el que se le acusa de conspiración militar e incitación a la indisciplina y a la rebelión. Este último cargo podía castigarse con la pena de muerte. El juicio concluye con elevadas condenas, pero es Nazim quien se lleva la palma, 15 años de condena. Si este proceso, en el que 4 de los 5 miembros del tribunal eran simples oficiales militares, sin ninguna clase de titulación jurídica, como era preceptivo, era de por sí un atentado no ya a la justicia, sino a la inteligencia, ¿qué decir del nuevo proceso que le hincó a la Armada por los mismos motivos, la detención de algunos cadetes a quienes había sorprendido con libros del poeta? En este caso, como no pudo probarse ninguna clase de contacto entre el poeta y los cadetes de la Armada, la acusación no tuvo empacho en definir el delito, incluso, cito entre comillas, incluso, aunque se trate de una acción futura, fin de la citación, la falta de pruebas y el hecho de que se esgrimiera como acusación principal la militancia comunista de los procesados, que entraba dentro de la jurisdicción civil, hacía presagiar la absolución de los procesados.
Sin embargo, las sentencias fueron de inesperada dureza, en particular la recibida por Nazim, 28 años y 4 meses, lo que hizo pensar a muchos que el objetivo de este proceso, como el anterior, era acabar con la irreductible voz del poeta. 10 años en la prisión de Bursa. Nazim llegó a la prisión de Bursa en diciembre de 1940 para cumplir una larguísima condena, que de hecho para un hombre como él, de 38 años y una salud frágil, equivalía a una cadena perpetua. Allí, en las celdas de la prisión de Bursa, coincidió con dos jóvenes que habían sido condenados con tan solo 16 años a duras penas de cárcel y a los que ayudó a desarrollar sus facultades artísticas, como en la cárcel de Chankiri hiciera con Kemal Tahir. Orhan Kemal, condenado a 5 años de cárcel por propaganda comunista, que acabaría convirtiéndose en uno de los escritores fundamentales de la Turquía contemporánea, e Ibrahim Balaban, un joven contrabandista a quien Nazim enseñó a pintar, convirtiéndose al cabo de los años en uno de los valores más cotizados de la pintura turca. Otra de sus ocupaciones fue conseguir algunos ingresos para tratar de subvenir a sus propias necesidades y a las de su familia, para lo cual, además de participar en varias cooperativas de fabricación de tejidos, de cortinas, de pantallas para lámparas, de bandejas, todas ellas cerradas con pérdidas, por culpa sobre todo de las dificultades para abastecerse de materias primas, cuyo exorbitante precio en el mercado negro hacía imposible la obtención de un mínimo margen de beneficio, tradujo bajo seudónimo Guerra y Paz de Tolstoy y las fábulas de La Fontaine, entre otras. En cuanto a la creación, durante los 10 años prácticamente ininterrumpidos que Nazim pasó en la cárcel de Bursa, escribió sus poemas de las 22-23 horas, escritos en un lenguaje deliberadamente simple y dedicados a Piraye, pero sobre todo avanzó su obra más ambiciosa, Paisajes humanos de mi país, en la que se proponía retratar a su pueblo en diferentes momentos históricos y en la que trabajó durante 20 años, 13 de los cuales en prisión. Como explicó en sus cartas a Kemal Tahir, no era un libro de poesía, pues aunque hubiera elementos de poesía, también los había de prosa, teatro y cine. Durante los últimos años de la década de 1940, Turquía necesitaba abrirse a Occidente y crecen las esperanzas de un cambio político y de una liberalización del régimen en la práctica de partido único. Coincidiendo con este nuevo clima, Banu, su gran amigo de juventud, con quien había roto a raíz de sus diferencias políticas, lo visita en prisión y renace la vieja amistad. También lo visita un prominente periodista, Ahmet Emin Yalman, propietario del periódico Vatan, Patria, que siendo el mismo de origen judío ha chocado con el régimen por la imposición de un impuesto que penalizaba exclusivamente a las minorías de origen griego, judío y armenio, y que además de apreciar la poesía de Nazim Hikmet, se encuentra anonadado por la mala imagen exterior de Turquía que provoca la injusta y prolongada excarcelación del poeta, contra la que ya se han iniciado diversas movilizaciones en el extranjero, particularmente en Francia. En su periódico se inicia una campaña por su libertad, a la que pronto se suma Mehmet Ali Sebük, un influyente abogado que ha estudiado criminología en Francia, quien inicia una serie de artículos desvelando las irregularidades de los procesos a que fue sometido el poeta. A saber, 1. Que a lo largo del juicio nunca se había probado que incitara al ejército o a la armada a la revuelta. 2. Que las declaraciones obtenidas de otros condenados bajo tortura no tenían entidad probatoria. 3. Que la gravedad de las penas, la máxima contemplada superior a la de los delitos de sangre, no se correspondía con la naturaleza del delito. Únicamente se había probado la visita de un marinero al poeta y éste lo había despedido temiéndose tratar de una provocación policial. 4. Que el cargo de propaganda comunista utilizado como agravante para imponer la pena máxima por el Tribunal Militar de Ankara que lo juzgó correspondía a la jurisdicción civil y no a la militar. Pero sus argumentos y las apelaciones al Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional fueron desestimados. No obstante,
sus esfuerzos, en un clima de cierta liberalización del régimen, contribuyeron a crear un clima de opinión favorable a la liberación del poeta, aunque muchos comprendieron que esta no se produciría mientras el Partido Republicano del Pueblo, el partido único, siguiera en el poder. Entretanto, la salud del poeta había seguido deteriorándose. Había sufrido ya una angina de pecho, sufría de insomnio y atravesaba una delicada situación al enamorarse de Munever Andach, la prima de Hikmet, que siempre se había sentido atraída por su figura, pero que no había dado señales de vida tras su detención y que, sin embargo, lo visitó en la cárcel. Iniciar una nueva relación sentimental en las duras condiciones de la prisión con Munever, que estaba casada, tenía una hija y pedía tiempo para resolver su situación personal, a lo que el poeta no parecía dispuesto por su ruptura con Pelagia, cuyo hijo, Mehmet Fuat, quien más adelante se ocuparía de la edición de sus obras completas cuando las condiciones lo permitieron, quería, como si fuera propio, le había dejado un pozo de mala conciencia y culpabilidad que se sumaba a su creciente temor a no salir vivo de la cárcel. En septiembre de 1949 se había creado un comité internacional por su liberación, animado por Tristan Tzara, y al que prestaron su apoyo Yves Montand, Picasso, Aragon, Camus, Sartre y Simone de Beauvoir, entre otros. Las manifestaciones llegaron hasta el corazón de Estados Unidos y el cantante Paul Robeson, marginado durante la época macartista y que más adelante sumaría a su repertorio la canción titulada La Niña Muerta, sobre la destrucción de Hiroshima con letra de Nazim Hikmet y música del compositor checo Václav Dobias, prestó todo su apoyo a la campaña. En este contexto, el poeta, que ya había tratado de suicidarse en prisión ingiriendo una elevada dosis de barbitúricos, inició el 2 de mayo de 1950 una desesperada huelga de hambre que contribuyó a sacar de su indiferencia a una parte de la sociedad turca. El 4 de mayo hizo aparición un boletín semanal titulado Nazim Hikmet, dirigido a dar a conocer su obra y divulgar las campañas de protesta. El 9, su madre se declaró también en huelga de hambre, mientras recogía firmas de solidaridad en pleno puente de Gálata, en Estambul. El 12, los poetas Orhan Veli, Oktay Rifat y Melih Cevdet Anday, integrantes del grupo Garip, Extraño, fundamental en la historia de la poesía turca contemporánea, se sumaron a la huelga. El 15 se celebró un encuentro por su liberación, boicoteado por grupos violentos de extrema derecha. El 14, ante el agravamiento de su estado de salud, había sido ingresado en un hospital. Sus amigos empezaron a temer seriamente por su vida, pues el gobierno no tomaba ninguna iniciativa y Nazim seguía firme en su empeño, por lo que comisionaron a Birindino para convencerlo de que abandonara la huelga de hambre, hasta que tomara posesión el nuevo gobierno del Partido Demócrata. Finalmente, tras recibir múltiples llamamientos para que abandonara la huelga de hambre, el 20 de mayo aceptó interrumpirla, pero su liberación, como muchos temían, no se produjo hasta el 14 de julio, cuando la nueva Asamblea Nacional, ahora dominada por el Partido Demócrata, aprobó una amnistía parcial que permitió la salida de la cárcel de 111 presos políticos comunistas, entre los que se encontraban, además del poeta, dos de sus mejores amigos, el pintor Ibrahim Balaban y el escritor Kemal Tahir. En libertad. A su salida de la cárcel, el nuevo gobierno surgido de las elecciones de mayo de 1950, dirigido por Adnan Menderes, había iniciado una política de liberalismo económico, pero en lo político se había alineado muy pronto en la estrategia de la Guerra Fría con su ingreso en la OTAN en octubre de ese mismo año y el consiguiente envío de 25.000 soldados a Corea para luchar contra las fuerzas comunistas norcoreanas. Para justificar aquella inverosímil intervención militar en el sudeste asiático, creció la propaganda anticomunista y el hostigamiento contra los grupos comunistas y las organizaciones afines. La primera preocupación de Nazim al recobrar la libertad fue reunir la obra escrita durante sus 13 años de prisión, que había tratado de preservar repartiéndola entre sus seres más próximos. La segunda fue encontrar casa y sustento para él y para Munever,
con quien había empezado a vivir al salir de la cárcel. Como años atrás, antes de ser detenido, consiguió trabajar en el cine, participando en doblajes, escribiendo guiones y colaborando en la realización y el montaje de varias películas. En noviembre de 1950, la segunda conferencia del Congreso Mundial de la Paz lo galardonó con el Premio de la Paz, recibido junto con Pablo Picasso, Paul Robeson, Wanda Jakubowska y Pablo Neruda, que fue el encargado de recibirlo en su nombre, ya que las autoridades turcas no le permitieron acudir a Varsovia. Y no solo no le concedieron un pasaporte, sino que reabrieron su expediente militar y como resulta que aún le quedaban unos meses de servicio militar que cumplir, recibió una orden de alistamiento para incorporarse a un alejado destino militar. No hacía mucho que el escritor Sabahattin Ali había muerto en extrañas circunstancias tras haber sido también llamado a filas a una edad tardía. Nazim temió ser víctima de una venganza por parte de quienes no se resignaban a saberlo libre cuando habían dispuesto todo para que se pudriera de por vida en prisión. De modo que comenzó a plantearse el exilio. En marzo de 1951 nació su hijo Mehmet y menos de 3 meses después huía de su país a bordo de una frágil embarcación. El exilio. En una accidentada fuga, Nazim, tras algunas dudas y horas de angustiosa espera, acabó siendo recogido por un carguero rumano. En plena Guerra Fría, el caso Nazim Hikmet iba a ser utilizado por la propaganda soviética para contrarrestar el desastroso efecto producido por el muro de Berlín y las constantes fugas de ciudadanos del este de Europa Occidente. De modo que el poeta fue recibido en la URSS con todos los honores e inmediatamente aupado a los órganos directivos del Movimiento por la Paz y el Desarme. En 1952 entró a formar parte del órgano director del Congreso Mundial de la Paz. La cara amable y progresista que entonces presentaban en el exterior los países de la órbita soviética, lo que le permitió gozar de una situación privilegiada, viajar con relativa facilidad al extranjero y conocer a escritores y artistas como Picasso, Sartre, Simone de Beauvoir, Neruda, Tristan Tzara, Nicolas Guillen, Anna Segers, Miguel Ángel Asturias, Luis Aragón, Jorge Amado, Diego Rivera, Arnold Zweig, Regis Debray. En 1952, Nazim comenzó a relacionarse con una joven doctora que lo había atendido con motivo de sus dolencias cardíacas, Galina, que se convirtió en su enfermera y compañera. Aunque no existen poemas de amor dedicados a ella, lo cierto es que vivió con ella casi 8 años seguidos, más que con cualquier otra mujer, hasta que conoció a Vera, una joven diseñadora de los estudios cinematográficos Soyuz, casada y madre de una niña, de quien se enamoró perdidamente. Que los nuevos poemas de amor que Nazim Hikmet escribe por aquellas fechas, desde París sin ti, Dos amores, escrita en julio de 1959, poema en el que el poeta refleja su íntimo desgarro, a Vera, tu alma, la penumbra de la mañana, escrito en febrero de 1960, durante unas vacaciones por el Cáucaso con Vera, el despertar de Vera, te amo como si comiera con sal, gracias a ti. Nazim Hikmet, tras su exilio en la URSS, había abandonado en Estambul a su mujer Münevver y a su hijo Mehmet. Estos no recibían autorización para abandonar el país, e incluso un ministro, Samet Ağaoğlu, había prevenido a Münevver en 1952. Mientras yo viva, usted no volverá a reunirse jamás con Nazim. Pero la traductora de Nazim Hikmet al italiano, Joyce Lussu, se propuso reunir a la pareja y urdió una arriesgada trama que incluía la fuga de Münevver y de su hijo de Turquía a bordo del yate de un industrial amigo de la traductora que había sido miembro activo de la resistencia en Italia. Tras 1000 peripecias, ambos consiguieron llegar a la isla griega de Lesbos y de allí a Italia y a Varsovia, donde estaba previsto que se reunieran con Hikmet. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, el poeta no fue a recibirlos, sino que se encontró con ellos al día siguiente en el restaurante del hotel, donde tras comunicarles que tenía una nueva mujer, Vera, con la que se había casado, comenzó a recitarles los poemas que acababa de escribir tras su reciente estancia en Cuba de mayo de 1961.
pues había comenzado a vivir con Vera en marzo del 60 y habían contraído matrimonio en noviembre de ese mismo año. Lógicamente, tras este desastroso encuentro, Minever y su hijo acabaron viviendo en Polonia unos años hasta que por fin consiguieron establecerse en París. El hijo nunca perdonó al padre su abandono y de hecho no volvió a tener contacto con él. Y la mujer, aunque tampoco volvió a tener contacto con Nassim, sin embargo se convirtió en su mejor traductora y tradujo prácticamente toda su obra poética al francés. Terminamos este recuerdo de Nassim Hikmet de Divana, con el último poema que se encontró de él de Divana, en el bolsillo de su chaqueta justo cuando falleció. Está dedicado a su último gran amor, Vera. Vera ya, a Vera, Gersene de Divana, me dijo, Karsana, ¿por qué no vienes? de Divana, ¿Por qué no te Gersene quedas? de Divana, ¿Por qué no sonríes? Gersene de ¿Por qué no mueres? Geldin, He venido, Kaldun, me he Gildun, quedado, he Ordun, sonreído, he muerto. A Vera me dijo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no mueres? He venido, me he quedado, he sonreído, he muerto.